Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. En algunos estados se están violando los derechos de libre tránsito. Se imponen sanciones a los ciudadanos. ¿Qué están haciendo los legisladores al respecto? Vamos a la siguiente nota. ¿Qué pasó? Retenes, multas, toques de queda. Con el pretexto del brote de COVID-19, algunos estados violan las garantías individuales de los mexicanos, como el derecho a reunirse y al libre tránsito. Es el caso de entidades como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Baja California. En 5 puntos de acuerdo distintos, legisladores del Congreso de la Unión exhortaron a estas entidades de la República para que no violen los derechos humanos de los mexicanos. Los senadores de Morena, Ricardo Velázquez y María Antonia Cárdenas, exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de estas medidas. Los diputados federales por Oaxaca, Ángel Robles y Maribel Martínez del PT, exhortaron a los gobiernos estatales y municipales a eliminar medidas restrictivas como toques de queda y multas de tránsito a personas en la vía pública. Por su parte, la diputada morenista por Michoacán, Anita Castro, emitió un punto de acuerdo para que 340 municipios y 11 entidades federativas cesen las violaciones a los derechos humanos de la población por el COVID-19. La diputada por Chiapas, Leticia Aguilar, de Morena, exhortó a la Secretaría de Gobernación para que garantice el libre tránsito entre los municipios del estado. El Congreso puso énfasis en que se debe respetar el marco normativo con respeto irrestricto a los derechos humanos establecidos en nuestra Carta Magna. Hugo Vela, ADN 40. El gobierno federal presentó su plan de regreso a la nueva normalidad, en el que la industria automotriz, el sector de la construcción y la minería serán considerados como actividades esenciales. Ante esto, los legisladores se reunieron con sus representantes. En el marco de la reactivación económica de la industria automotriz prevista para el 1 de junio, el Senado de la República refrendó su apoyo a un sector que representa alrededor del 4% del Producto Interno Bruto y genera el 32% del total de las exportaciones a nivel nacional. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, encabezó una reunión virtual en la que participaron 21 legisladores e integrantes de la industria nacional automotriz, de autopartes, de autobuses, camiones y tractocamiones. Me parece pertinente decirles que el Senado está muy interesado en ayudar. Estamos actuando como interlocutores de buena fe. Como saben todos, México es el 6º productor de automóviles en el mundo. Se logró una interlocución entre representantes del sector y autoridades del gobierno federal en el marco del regreso de este sector a las actividades. Asimismo, el sector se comprometió a un regreso a las actividades que seguirá las indicaciones del Consejo de Salubridad General. Lo principal es la salud y la seguridad del personal que trabaja en las empresas. No podemos arriesgar un reinicio que implicara alguna situación de un posible brote de contagio en los centros de trabajo. Entonces, estos protocolos contemplan desde los traslados del personal de sus domicilios a los centros de trabajo, el ingreso a los centros de trabajo, la estancia durante la etapa laboral, el periodo laboral, los espacios para comer y finalmente el regreso a sus domicilios. Estamos seguros de que estamos listos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, también encabezó una reunión virtual con integrantes de la industria inmobiliaria. Este sector, en los últimos 6 años, ha invertido más de 35,000 millones de dólares y anualmente genera más de 300,000 empleos directos e indirectos. Solicitaron a los legisladores su apoyo con los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para facilitar el regreso a las actividades. Creo que ustedes, de nuevo, en esta función de coadyuvar,
la conversación con los gobiernos estatales para generar esta agilidad en términos de permisos y licencias, y ellos a su vez que nos apoyen con los gobiernos locales, creo que es muy importante. En la reincorporación coincido con esta última expresión de Eduardo, de que la reincorporación no se da de la noche a la mañana, va a ser un proceso. Y los efectos del COVID-19 son devastadores en materia económica, devastadores. Entonces, vamos a tener que caminar juntos en todo. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Muchísimas gracias, Adriana. Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos ocupa, que es el asunto de los arrendamientos. El mercado inmobiliario ha sufrido tan fuerte como la pandemia misma y hay mucha gente que se ha visto en dificultades para pagar su renta, ya sea en locales, viviendas, edificios, plantas industriales, etcétera. Más o menos la estadística o la Asociación de Profesionales Inmobiliarios estima que el mercado de renta se ha caído en 92%. ¿Puedes imaginarte eso? No hay nuevas rentas. Y lo que se renta es para locales comerciales, para logística, algo para retail. Pero en el Inter siempre tiene un objetivo social. El senador Ricardo Monreal ha presentado una iniciativa para reformar el Código Civil Federal en sus artículos 2432 y 2433. Y tú podrías decir, oye, ¿para qué? Si esos artículos justamente establecen las causas de fuerza mayor mediante las cuales o cuando ocurren, tanto los que rentan como los inquilinos pueden llegar a un acuerdo de manera voluntaria, facilitar la mediación, porque evidentemente hay fenómenos o circunstancias extraordinarias. Esas cláusulas de fuerza mayor están incluidas en los contratos, pero el senador Monreal propone que haya un tope, o sea, que se haya una posibilidad de que se descuente el 50% hasta el 75% de una renta, si la causa de fuerza mayor, en este caso el COVID-19 y la orden del Consejo General de Salud o de Salubridad General de que cerraran todas las actividades económicas, se prolonga. Ya han pasado 2 meses, entonces se cumplirían las condiciones, pero aquí es un grave problema porque el mercado al que se refiere el senador es un mercado informal e individual, ¿cierto? Es muy importante porque alrededor del 60% de la vivienda en México se renta. Eso ténganlo presente. Pero también, y los locales comerciales, los locales pequeñitos, los locatarios en los mercados, muchos de ellos no son propiedad, sino son rentados o subarrendados. El tema está en el mercado profesional de rentas, este mercado que ocupa casi 400,000 hectáreas en todo el país y que al que normalmente le tienes que ajustar de manera individual la renta. Imagínate una plaza comercial con todos sus locatarios. El dueño, el desarrollador ya lo vendió, tiene crédito y hay que cumplir con los compromisos de crédito y a lo mejor también es una fibra inmobiliaria y tiene que cumplir con los compromisos contraídos con los inversionistas y ellos tienen que voltearse y renegociar sus tasas, Adriana. Y bueno, si tú le metes un tope y dices se descuenta el 50 y el 75%, sería una orden legislativa. ¿Sabes lo que implicaría? Simplemente detonas la cadena de impago. Y si detonas la cadena de impago, el efecto macroeconómico sobre nuestro país sería muy grave. Cuando hay una recesión en un país, me voy a recordar el caso de Inglaterra. A principios de los 80, una recesión profunda derivada de la crisis petrolera, a alguien se le ocurrió poner topes a las rentas. Y vino el desplome inmobiliario más espantoso y ellos tardaron muchísimos años en salir de la crisis inmobiliaria, 1,5 décadas. ¿Eso queremos en México? Creo que vale la pena que el senador la repiense, porque el objetivo social puede ser loable, pero ya la ley contempla fuerza mayor. ¿Para qué ponerle topes por decreto, no creen ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. A partir del 1 de julio entra en operaciones el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Tenemos la responsabilidad como país
el establecer condiciones que sean beneficiosas no solamente para la economía mexicana, sino también para los trabajadores. Es muy claro que los mexicanos necesitamos impulsar el sector laboral, pero ¿cómo y cómo lograrlo? De esto vamos a platicar con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. El impacto económico también tiene aspectos centrales con respecto a las consideraciones, a los precriterios de política económica que se vivieron antes del COVID y posterior al análisis que la Secretaría de Hacienda ha venido realizando. México tiene en el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos un punto de apoyo fundamental. México ha desplazado a China como principal exportador hacia el mercado norteamericano y canadiense. Un mercado de cerca de 2 billones de dólares con un universo de consumo entre los tres países de 500 millones de consumidores con alto potencial en sus ingresos. Esta recomposición de las inversiones en el mundo después del COVID y en la agudización de la guerra comercial entre China y Estados Unidos pone a México como plataforma para inversiones de los aliados estadounidenses, pero fíjate, también para inversiones de los chinos y de los aliados de los chinos. No podemos ver el post-COVID, no lo podremos entender sin el acuerdo comercial. Por eso es que estamos dialogando en el Senado de la República. Ayer, el coordinador Ricardo Monreal tuvo un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard. Participamos 45 senadoras y senadores. Soy miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Comercial. Hemos tenido diálogo con la Secretaría de Economía. También analizamos la preocupación que hay de la industria del acero y del aluminio. Acuérdate que Estados Unidos propuso que el 70% sea de Norteamérica. Esto, desde luego, beneficia a Estados Unidos y Canadá, pero en México tenemos que aprovechar para reactivar nuestra economía y eso nos tiene que permitir seguir creciendo en la balanza comercial. Y con esta guerra comercial con China, Estados Unidos le va a dejar de comprar a China y le va a seguir comprando más a sus socios comerciales. ¿Y quiénes son sus principales socios comerciales? Canadá y Estados Unidos. Aprovechemos esa circunstancia. Tenemos mucho potencial económico y hemos logrado una estrategia de combate a la corrupción eficaz. Esto es fundamental. El Tratado de Libre Comercio no es la panacea, pero sin embargo es una herramienta muy importante para disparar la economía mexicana en estos momentos en que la caída es inminente y también la pérdida de muchos empleos. Proteger la plantilla laboral es una de las responsabilidades del gobierno mexicano y dentro de esa estrategia se encuentra el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Estamos convencidos que tendremos resultados positivos de este acuerdo. Lo que se necesita es precisamente entrar en ese tren productivo con mucha solidez, pero sobre todo con la certeza que vamos a crear mejores condiciones de vida para muchos trabajadores en el país. Vamos con la información que nos preparó nuestra experta Claudibeth García. ¿Cómo estás, Claudibeth? Muchas gracias, Adriana. Un gusto saludarte. Déjame platicarte que ante la contingencia que está sucediendo a nivel nacional por el COVID-19, el Congreso de la Unión dejó pendientes importantes en la congeladora legislativa. El Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo en marzo pasado para suspender plazos y obligaciones. Es importante subrayar que una obligación que por mandato constitucional le corresponde a la Cámara Alta se quedó pendiente, los nombramientos. Se trata de una de las facultades más relevantes del Senado, la de ser el órgano responsable de ratificar a servidores públicos e integrantes de órganos colegiados. Por ello es importante hacer un balance para analizar qué nombramientos están pendientes y además la importancia de que este rezago legislativo se desahogue cuando existan las condiciones de salud pública necesarias.
Hay nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El pasado 31 de marzo venció el plazo máximo que tenían los senadores para nombrar a los sustitutos de 2 de los 7 comisionados. De acuerdo con el artículo 6 constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Senado es responsable de garantizar estos 2 nombramientos. ¿Por qué es importante? El INAI es el órgano garante de procurarnos a la sociedad un gobierno con información abierta. Es el responsable de darnos los mecanismos para exigir a las autoridades la rendición de cuentas. Por otro lado, un nombramiento importante también está pendiente en el instituto que representa la máxima autoridad en materia de competencia de radiodifusión y telecomunicaciones, el IFT. Se deberá nombrar a un comisionado. Sin embargo, uno de los mayores pendientes legislativos es el nombramiento de 4 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Lo anterior para sustituir el trabajo de los ahora ex consejeros Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nasif y Enrique Andrade, quienes terminaron su gestión el pasado 3 de abril. ¿Y por qué le digo que es uno de los pendientes más urgentes? Porque el 2021 es año electoral y las decisiones del INE cobrarán especial relevancia. Este pendiente es de la Cámara de Diputados. Necesitamos elecciones que nos garanticen los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad. Adriana, estaremos pendientes de estos temas que sin duda son indispensables en nuestro país. Gracias, Claudia Ivette. Pues urgen todos estos nombramientos. Exhortamos al Senado para que se pongan de acuerdo en un periodo extraordinario y puedan hacer estos nombramientos. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque en nuestro regreso estará con nosotros el senador Eduardo Ramírez, quien es el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena, y nos va a platicar sobre las medidas económicas para afrontar esta crisis económica. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí al estudio de Desde las Cámaras vía Zoom el senador Eduardo Ramírez, quien es el vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a todo tu auditorio con el afecto y el reconocimiento a tu programa. Muchas gracias, Eduardo. Pues estamos ante una crisis de orden mundial que está afectando a los mexicanos por este shutdown que tuvimos derivado de la pandemia, en donde se han afectado las empresas mexicanas, las micro, mediana y pequeñas empresas. Tú sabemos que como legislador y todos tus compañeros se han reunido con distintos sectores productivos del país en donde les han externado cuáles son sus principales preocupaciones. ¿Podrías platicarnos sobre estas reuniones que han tenido con los distintos sectores? Con mucho gusto. Existe un calendario de reuniones que hemos venido agotando a lo largo de esta contingencia. Se han agudizado más los problemas. Hay que reconocer que existe una preocupación, un deseo por cómo vamos a enfrentar el reto en materia económica. Nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial hace 15 días. Sus comentarios fueron encaminados a trabajar en la reactivación económica y particularmente en aperturar las cadenas productivas para que México y para que la relación que tiene México con los otros países en el mundo no se vea mermada o se vea rebasada por esta contingencia. Por eso estamos planteando sí a la apertura, cuidando el tema de la salud para poder, primero, garantizar los empleos. Es decir, que se pierdan los menos empleos en el país. Y la única forma de generarlo es aperturando y en esa temática
donde ya hay municipios que están regresando a la vida normal, vayamos en un proceso de aceleración. Sí, solamente sí, cuidando la parte de la salud. Número 2, tenemos el tema del Tratado de México, Estados Unidos con Canadá, aún pendiente, que de no acelerarse pudiera verse también perjudicada tanto la parte económica de México como también de los otros países en el mundo. Existe también la propuesta de inicio de ir aplazando el pago de impuestos, concretamente el impuesto sobre la renta. No logramos convencer a la Secretaría de Hacienda de diferir ese pago. Sin embargo, se han hecho algunas medidas dentro del gobierno federal y nosotros como Poder Legislativo tenemos que ser un canal de comunicación para poder abrir esos espacios de entendimiento con el Ejecutivo en el marco del respeto y en el marco del respeto también de nosotros, se sienta la iniciativa privada acompañada, entendida, comprendida, para que se puedan llevar a cabo las inversiones que se necesitan. Se han conseguido de parte de la iniciativa privada recursos privados para poder hacer frente a esta contingencia, y considero que nosotros vamos a trabajar muy fuertemente con todos los sectores, no solamente con las pequeñas y medianas empresas, sino también con las grandes empresas que generan una riqueza y sobre todo que generan una gran fuente de empleos. Vamos a entrar en un proceso extraordinario, quizás a finales del mes de junio, para abordar el tema del desarrollo económico del país, y ahí tendremos que hablar del tratado, tendremos que aperturarnos para que podamos entre todos sacar adelante a México y no rescatar, más bien apoyar al sector privado que lucha todos los días, que pues en estos momentos más de 700,000 empleos se han perdido de manera directa, y consideremos los empleos de manera indirecta, yo creo que pueden rebasar hasta el 1,000,000. Y no estoy dando cifras alarmantes, estoy ubicándome en la realidad y cómo vamos a abordar desde el Poder Legislativo y desde el Senado las preocupaciones y las soluciones para las instituciones privadas. Eduardo, qué bueno que mencionas la pérdida de empleos. Solamente en el mes de mayo, en el mes de abril, se perdieron 555,000 empleos. Qué bueno que mencionas también la parte de estímulos fiscales, porque ya es una exigencia de la iniciativa privada que se puedan hacer estos programas de estímulos fiscales para apoyar a los empresarios y poder generar estos empleos perdidos. En varios países, las principales estrategias para contener esta crisis se han derivado en estímulos fiscales. En Estados Unidos se han perdido 22 millones de empleos, pero bueno, Estados Unidos dio un plan de estrategia fiscal muy favorecedora para todas las empresas. Además, inyectó 2.2 billones de dólares para poder hacer transferencias directas a estos empresarios. El Banco de México también ha hecho lo suyo y dictó un plan agresivo en donde le está inyectando también capital al país. ¿Cuál es la propuesta de la fracción parlamentaria de Morena, de ustedes como legisladores que ahora juegan un papel tan relevante ante esta crisis? Uno, acompañar en la confianza para los créditos que se requerirán una vez concluida la contingencia o pasando la contingencia, y que sientan el acompañamiento del Estado mexicano. Por ahí se comentó que podíamos llegar a un tema del FOBAPROA. Yo creo que no es el tema. Hoy ya el Ejecutivo ha entendido y también ha comprendido que están haciendo un esfuerzo la iniciativa privada para conseguir créditos, pero qué mejor si desde la legislación presentamos un plan de reactivación económica donde no solamente hablemos de estímulos fiscales, donde no solamente hablemos de créditos, sino garantizar el empleo de la gente que más lo necesita. ¿Cómo vamos a recuperar todos esos empleos? ¿A qué se compromete el empresario y a qué se compromete el gobierno en la recuperación de empleos? Que ese es el trabajo que debemos ver, tanto iniciativa privada como en la parte de quienes le corresponde llevar el desarrollo económico nacional
Y ahí es el gran reto que vamos a enfrentarnos, que vamos a debatir con los demás grupos parlamentarios. Hay quienes argumentan que están muy bien los programas sociales, pero ¿cuál es el acompañamiento que tenemos en estos momentos con la iniciativa privada? Sinceramente, son muy limitados. Se sacaron propuestas de crédito de 25,000 pesos. Sí ayuda a las pequeñas empresas, pero el mediano empresario, que no es necesariamente el que tiene un poder adquisitivo fuerte, pero que generan 50, 60 empleos, ellos están viviendo momentos muy difíciles. ¿Cómo vamos a reactivar el tema turístico? A lo mejor pensemos en ese debate amplio, y quiero adelantarlo, que exista el consumo nacional en materia turística esté libre de impuestos o en su defecto la devolución de impuestos. Eduardo, pues muchas gracias por tus comentarios, por tus propuestas. Aquí en Desde las Cámaras le vamos a estar dando seguimiento a esta quehacer legislativo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Eduardo Ramírez, vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado. Y ustedes no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.